El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Tan detestaba lo que estaba a punto de hacer. Era un cruzado, un firme creyente en los ideales de las viejas formas de heroísmo antes de que la corrupción se apoderara de la moderna sociedad de héroes. Siempre estaba solo en su lucha y no comprometería sus ideales bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, estos días eran diferentes. Una sombra oscura abrumó su misión, poniendo en peligro la obra de su vida. Algo que no podía superar solo, no sin una ayuda significativa. El cazador de héroes. Garou, el hipócrita despreciable, pero una poderosa que no pudo superar. Érase una vez, Stan desafió a Garou en la oscuridad de la noche. A diferencia del resto de los villanos, él no quería formar parte de estar en el foco público. Su trabajo estaba destinado a estar en las sombras, donde el mundo no podía ver. Sin embargo, sufrió mucho por eso, golpeado hasta quedar morado y dejado a la basura como insulto, como para demostrar que no era nada especial, solo basura para tirar como el resto de los que atacaba. Si quería avanzar, debía romper algunos tabúes y buscar ayuda de otros que compartían su preocupación por el cazador de héroes, de entre todas las personas. La alianza sería temporal en el mejor de los casos, lo que significaba que podría deshacerse de ellos tras eliminar al cazador de héroes. No importa lo que el cazador de héroes se haya dicho, sigue siendo un hombre, y los hombres pueden ser asesinados. Stan se aseguraría de ello de una forma u otra. Aún así, a Stan no le gustaban los clientes que le invitaban ni a los que le eran iguales. De todos los villanos, estos eran de los peores, un culto de hipócritas que escupen libertad mientras causan tanto caos como los villanos. El Frente de Liberación Meta fue una organización terrorista fundada por el ya fallecido Destro, la figura legendaria aplastada por las fuerzas combinadas de las naciones aliadas años atrás. Después de eso, el Ejército de Liberación Meta desapareció de la faz de la Tierra, o eso creía todo el mundo. Para su sorpresa, seguían prosperando en las sombras, alejados de la atención del mundo. Aunque Stan aborrecía a Garou por sus acciones, al menos coincidía con el desprecio de Garou por la dependencia excesiva de los quirks en general. Estas personas eran el epítome de la dependencia de los quirks, de esas que giraban su mundo en torno a sus habilidades especiales inmerecidas. Stan ve los quirks como nada más que herramientas para usar y nada más. Depender únicamente de los quirks genera letargo. Y uno de ellos invitó personalmente a Stan con una carta, usando su derrota personal como el anzuelo y cebo que vendrían. Y Stan debe admitir que funcionó sustancialmente. Stan llegó a Dhaka City en un coche conducido por uno de los miembros, donde residía la organización secreta. Stan se mostró reacio a unirse a ellos, pero la invitación llegó con regalos, una espada nueva, armadura y otros objetos de contrabando adecuados para sus necesidades. La calidad de los objetos rivalizaba con la de los héroes. El mensajero le dijo que estaban hechas a medida para él. A Stan normalmente no le importaban esas armas, ya que podía apañárselas con sus propias habilidades cuidadosamente afinadas, pero tras aquel enfrentamiento con el cazador de héroes en la noche de Osu, su confianza no logró sanar junto con su cuerpo. El cazador de héroes lo dejó allí en ese callejón entre las bolsas de basura sin decir una palabra y no le prestó atención. Nunca antes había sufrido semejante humillación. No había ni un solo policía allí para arrestarle cuando despertó. Los ciudadanos no informaron ni prestaron atención a él en ese callejón. Fue derrotado y olvidado en ese único instante en que le tendió una emboscada desde arriba, justo como un pescador que devolvió el pez al estanque por ser demasiado pequeño. Era una humillación más extrema que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Esto no era como enfrentarse a héroes y villanos como antes, no esta derrota. Era una sensación devastadora que uno sentía tras perder contra un competidor, alguien cuya vida profesional apenas tenía unos meses, un compañero cazador de falsos héroes que simbolizaba todo lo que enfrentaba, y que aún así le aplastaba a él y a sus ideales. Por eso Stan decidió aceptar la invitación. Quería recuperar su orgullo con la muerte del cazador de héroes. Ya casi llegamos, señor Stan, declaró el conductor mientras se detenía en la salida del descenso del carril de la autopista. ¿Qué
te parece nuestra base? Stan miró por la ventana, viendo rascacielos encerrados por el verde de la naturaleza y los campos pastoriles. No comentó nada, pues no hacía falta. Ahora mismo, su único objetivo era acabar con el cazador de héroes y la plaga de su existencia. Ahora mismo, tanto los héroes como los villanos eran impotentes ante ese hombre, lo cual era una primera vez en la historia registrada hasta donde él sabía. Si Garou seguía siendo dominante sin repercusiones, tanto héroes como villanos serían aplastados bajo su talón. El coche entró en la ciudad pasando el control, con el paisaje de un pueblo tranquilo pasando por las ventanas. El conductor los condujo entre los edificios sin girar hacia el edificio más alto del centro. Era una aguja de ventanas de cristal, la cima del rascacielos decorada con la forma de una cebolla redonda que sostenía varilla satélite en la cabeza. Stan podía ver otros coches como el suyo más adelante, aparcados junto al edificio más alto hasta que los pasajeros bajaban de sus vehículos y se dirigían hacia el edificio. Los pasajeros eran de su especie, villanos envueltos en sus oscuros y amenazantes trajes. Obvio. Tengo que decir que sí que vamos llenos de reclutas, comentó el conductor antes de aparcar junto a la acera. Adelante, señor Stan. Y no te preocupes por las direcciones. Vendrá un guía para la recepción. Stan no respondió mientras empujaba la puerta del coche, saliendo con un gruñido. Bienvenidos a la sede del Frente de Liberación Meta, invitados de honor. Una mujer adornada con gemas anunció ante el podio en un estrado. Sus manos eran como topacio mientras que sus uñas eran como rubíes facetados. Diamantes aparentemente reemplazaban los suaves ojos de su vista, su cabello era azul zafiro, recogido en una coleta, y su rostro parecía el de una muñeca. Su uniforme parecía diseñado más para el atractivo sexual que para la eficiencia, gris blanco, ceñido con patrones en la superficie que imitaban el aspecto facetado de gemas pulidas, mientras se ponía de pie sobre tacones altos romos. Como sabéis, me llamo Jem. Seré vuestro anfitrión en la primera convención de villanos invitados del Ejército de Liberación Meta desde, de verdad, anunció jubilosa con un giro extravagante, pasando el pelo de su coleta mientras señalaba la pared blanca y plana detrás de ella. No necesito explicar por qué os invitamos a todos a nuestro pequeño escondite. Todos estamos aquí por una sola cosa, y esa cosa está desgarrando la garganta de nuestra pequeña orden de héroes y villanos. ¿Hace falta que diga su nombre? Muchos ceños fruncidos aparecieron en los rostros del público ante ella. Gruñidos susurrados zumbaban en su oído antes de volver al silencio. Antes de empezar, me gustaría señalar algunas normas por el bien de nuestra organización. 1. No vandalices la propiedad mientras estés aquí. Jem entrecerró los ojos ante algunos de los villanos que se burlaban de ella. 2. Nada de peleas internas en el pueblo. No necesitamos absolutamente que los héroes detecten nuestro aroma en este periodo crucial, ¿no crees? 3. No hay asesinato. Sé que todos sois villanos, pero seguro que debería haber algo de respeto por al menos las reglas más importantes, al menos por ahora. Advertida de Jem. La luz de un proyector brillaba sobre la pared blanca detrás de Jem. Todas las miradas se posaron en la pantalla cuando apareció la imagen de cierto hombre. Ahora, sin más preámbulos, es hora de comenzar la presentación con la presentación de nuestra gloriosa organización. Todos los villanos conocían la cara del hombre en la pantalla. Su pelo era castaño claro, recogido en una simple coleta. Su uniforme era de origen militar, gris verde oscuro con un ascot corrugado rojo. Tinta negra surcaba sus ojos, funcionando como una máscara de Rorschach para sus ojos. Todos los villanos conocían al fundador del Ejército de Liberación Meta. Destro, el hombre que incitó a todos los grandes países a actuar contra él, logró su derrota. No necesito presentar al hombre que está detrás de mí. Como todos sabéis, él es el fundador de nuestra maravillosa institución, para crear un mundo donde nadie pueda retenernos de nuestros quirks. Pero nuestra historia no es para lo que has venido, ¿verdad? Jem mostró una sonrisa, mostrando sus dientes cristalinos y brillantes. Para ir al grano para los impacientes ahí fuera, no estamos muertos como creía el mundo. No, de hecho, somos el legado de los ideales de Destro, y en cuanto al nombre de nuestro líder actual, bueno, digamos que su nombre está a disposición de cualquiera que quiera unirse a nosotros. Ahora, pasando al tema más importante, Jem lanzó el brazo para señalar la pantalla mientras esta pasaba a otro hombre, el hombre que provocó muchas caras de ira y miedo entre el público. El demonio de Osu, el cazador entre villanos, el destructor de héroes, el propio cazador de héroes, Garou. Como sabéis, el hombre ahora disfrazado que veis es la razón por la que contactamos con todos los villanos interesados en su caída. La pantalla proyectada pasó entonces a Garou, con escenas que parpadeaban de él luchando contra héroes y villanos, desde Anti-Lady hasta Mirko, y luego hacia otros héroes que desafiaron a Garou durante las 2 últimas semanas, incluyendo héroes de primer nivel como Edgesot, Cameo y Woods, Crimson Rider y Yoroi Musa, junto con héroes menos conocidos como Death Arms, Gunead y más. Los héroes empezaban a desafiar a Garou con más frecuencia, más por la necesidad de desafiarse a sí mismos que por temer la amenaza que amenazaba el equilibrio entre el bien
bien y el mal. Después de que el héroe nativo Oso Ingenium pidiera un combate de práctica delante del cazador de héroes y otros en público. Como puedes ver, Jem señaló la grabación de Garou luchando contra Ingenium. Este es el cazador de héroes, actualmente conocido como el demonio de Oso. La pantalla mostraba al demonio atendiendo la petición del héroe local, derribando al hombre armado una y otra vez, solo que esta vez permitió que Ingenium se marchara con pequeños moratones. No necesito decir mucho sobre lo infame y aterrador que es el demonio de Osu para vosotros, ¿verdad? ¿Y por qué todos queremos verlo desaparecido? Su pregunta retórica recibió muchos bufidos y gruñidos de descontento, junto con silencio y miradas muertas. Bien, Jem sonrió a los villanos, ignorando su semblante amenazante. Durante nuestra cuidadosa observación del demonio de Osu y sus actividades, hemos aprendido algo interesante si graficamos la tasa de sus cacerías hasta tiempos recientes. La frecuencia de sus brutalidades han degradado con cada mes. Los villanos empezaron a murmurar en acuerdo desde los asientos. En cuanto a por qué no lo sabemos, todo lo que sabemos es que las atrocidades icónicas del demonio han cesado. Bueno, las atrocidades activas. Todavía hay villanos lo bastante insensatos como para desafiar al demonio de Osu. En cuanto al motivo, o bien su confianza proviene de la afirmación de Garou de la falta de quirk, o de su confianza en la cantidad de personas, según algunos datos que obtuvimos de las preguntas. Jem continuó su narración mientras la pantalla cambiaba a Garou, enfrentándose a unos villanos. El público observó cómo el hombre enmascarado procedía a golpear a sus retadores con destreza y violencia, una mezcla elegante de ambas que inspiraba asombro y miedo a la vez. A pesar del odio de los villanos hacia el hombre enmascarado, no podían negar su respeto por el cazador entre villanos. Al menos servirán como nuestros sacrificios para entender las tácticas del demonio de Osu, a las que ahora pasaremos. Jem sonrió mientras la pantalla se movía hacia Garou enfrentándose a los héroes del Top 10, mostrando una imagen de Garou golpeando con éxito la barbilla finísima de Edgesot, una foto de Garou golpeando la cabeza de Krust con el escudo de Krust, y la foto de Garou diezmando a Crimson Rider una vez más. Como puedes ver, hemos pasado muchas horas descifrando las habilidades y tácticas del cazador de héroes. En esta pantalla, verás la capacidad del cazador de héroes para desafiar a cualquier héroe a corta distancia, independientemente de sus dones, con facilidad. Tras la victoria de Garou sobre el héroe conejo, hemos concluido que su capacidad para igualar a Omar en fuerza tiene cierta credibilidad. Las capturas de pantalla cambiaron a fotos tomadas de Garou enfrentándose a villanos gigantes, algunas escenas pregrabadas que los villanos vieron mientras Garou destrozaba a 3 villanos gigantes al mismo tiempo. El tamaño ni los quirks no importan al cazador de héroes. Ni siquiera la recién llegada Ampty Lady pudo sobrevivir un solo segundo en presencia del cazador de héroes. Sin embargo, recordarte sus peligros no es para lo que han venido mis invitados, ¿no? Jem se rió mientras la pantalla parpadeaba mostrando varias capturas de pantalla del cazador de héroes desviando proyectiles diversos y algunos quirks de largo alcance. Sin embargo, hay algo de lo que estamos seguros. Que sepamos, no tiene ataques a larga distancia. Como puedes ver, Garou enfrentándose a Deathworms, danzaba con facilidad alrededor de las balas óseas del héroe y lo derribaba de un solo golpe. Lo mismo ocurrió con todos los demás villanos que se atrevieron a atacarle desde la distancia, así que podríamos aprovechar esto a nuestro favor. Sin embargo, hay un problema. Jem señaló las escenas grabadas detrás de ella, a Garou ignorando todo tipo de ataques a larga distancia y otros quirks, redirigiendo trayectorias de todo tipo de daño, físico o energético. Por alguna razón, Garou puede desviar todo tipo de quirks solo con las manos, lo cual debería ser imposible para un hombre sin quirk. No solo eso, el hombre tiene una resistencia asombrosa a ciertos dones. Jem frunció los labios mientras mostraba la escena de Garou mirando fijamente a cierto villano enmascarado que sostenía en las manos una muñeca beige sin rostro. El hombre parecía de mediana edad, su piel de color castaño oscuro, la máscara cubriendo solo la mitad superior de su rostro, dejando que su sonrisa segura se le mostrara al mundo. Este es el villano, Witch Doctor. Es un hombre buscado con la infame habilidad de controlar a sus víctimas con su muñeca, y no es broma, hecha de su piel y su pelo. Sin embargo, su debilidad es que hacer una muñeca así requiere tiempo y esfuerzo, y solo puede controlar a una persona a la vez. No funcionó con Garou. Los villanos observaron cómo Garou clavaba la cabeza del Doctor Brujo en la piedra, alejándose de vuelta a su sitio mientras la ambulancia entraba en el ring para recoger al villano. En cuanto al motivo, no lo sabemos, pero una segunda opinión es bienvenida. ¿Alguno de vosotros quiere compartir su opinión al respecto? Jem señaló a sus invitados en los asientos. Los villanos empezaron a murmurar entre ellos, llenando el silencioso salón de charla, una mano levantada desde el público. La mano estaba cubierta de roca abrasiva amarilla, o más exactamente, en un guante con textura inspirada en piedra rugosa. El hombre era alto, tenía un físico muy musculoso, su cabello naranja estilizado y la piel pálida como la blanca.
Su atuendo era un mono holgado azul marino con botas muy voluminosas y rocosas, guanteletes y hombros, con varias protuberancias y agujeros que salían de ellos. En su rostro llevaba una máscara antigás de metal cubriéndole la boca con los tubos sujetos a las hombreras. Ah, sí, el corpulento caballero del fondo. Jem señaló al hombre. Estos villanos. ¿Por qué? ¿Por qué se lanzan contra el cazador de héroes? El hombre respondió con voz áspera, respirando hondo a través de la máscara de gas. Esa es una buena pregunta que llevamos un tiempo intentando responder. Según nuestra investigación, la mayor parte de su motivación proviene de venganza, explicó Jem. ¿Me estás diciendo que firmaron sus sentencias de muerte por un rencor? ¿Eso es siquiera posible? ¿Tiene tiempo para cabrear a tanta carne de cañón? La mujer de la coleta gris ceniza junto al hombre corpulento resopló en respuesta. No te equivoques. El cazador de héroes, en sus primeros meses, era casi como un símbolo. Era el símbolo de esperanza de los villanos, de anarquía contra la sociedad de héroes. No olvides que en su día lo consideramos una figura revolucionaria capaz de enfrentarse a los héroes de Japón por sí solo y nos inspiró hasta que traicionó nuestras expectativas y nos casó también. Uno de los otros villanos respondió con el lado izquierdo de la cara cubierto por un casco de buceo gris con protuberancias en forma de percebe. Correcto, los caballeros de allí. Jem señaló al otro altavoz. Tenía la fuerza para liderar a los villanos en una nueva era y dio la impresión de hacerlo. Era un héroe para los villanos. Pero cuando el héroe traiciona a sus súbditos, sin embargo, infunde un rencor que durará toda la vida. Otro villano habló, el infame asesino de héroes, Stan. Y dejar la oportunidad de que otro villano le sustituya, terminó Jem. Supongo que algunos de vosotros querríais reclamar infamia por haber matado a Garou. Los villanos permanecieron en silencio, pero entre ellos se escucharon algunas risas silenciosas. Bueno, entiendo el atractivo de obtener las recompensas de derrotar a Garou, la lealtad y un grupo de villanos que quizá dure toda la vida, pero en este momento debemos anteponer nuestras necesidades a nuestros deseos. Nada en esta situación es saludable por todos nosotros. Jem recordó a los villanos el punto en juego. ¿Y qué hay del aumento de grupos inspirados por el cazador de héroes? Preguntó otro villano, levantando la mano. Los individuos inspirados por el cazador de héroes para cazar héroes y villanos, principalmente para desafiar el statu quo, no se afiliaban ni a héroes ni a villanos, sino solo a ideales inspirados por el cazador de héroes, o eso creían. Eran simplemente emuladores, personas intentando seguir el camino del cazador de héroes, y un mito creciente de que serían recompensados con gran fuerza si uno seguía el camino del cazador. Nadie sabía quién difundía el mito, pero hoy en día había muchos pseudohéroes y pseudovillanos luchando tanto contra héroes como contra villanos en un intento de romper con el modo de vida de héroe-villano. Lo único que los diferenciaba de los villanos era que nunca arrastraban a ningún transeúnte ni a ningún civil al peligro. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder. Aparentemente, el demonio de Osu ha iniciado una nueva tendencia con sus acciones. Estoy seguro de que algunos de vosotros notasteis el cambio después de que se instalara en Osu. Eso nos hace preguntarnos si planeó todo esto, murmuró el villano con medio casco de percebe, o si no fue intencionado. El corpulento villano con temática volcánica se burló. De cualquier manera, las acciones del demonio de Osu han tocado nuestra sociedad de más de una manera, en nuestro perjuicio, reduciendo nuestro número como símbolo de nuestra caída. Eso no cambia el hecho de que es una amenaza que debe ser eliminada cuanto antes, explicó Jem. Otra mano se alzó entre el público. El villano en cuestión estaba cubierto de muchas manos cercenadas, su piel pálida y blanca, y sus ojos asomaban a través de la mano que le sujetaba la cara. Interesante, tengo curiosidad. El villano, Shigaraki Tomura, señaló a Jem. Una cosa que quiero saber es, ¿cuál es el propósito de la meta liberación al traernos a todos aquí? Por otro lado, Tomura levantó el papel, la invitación y un folleto, con una lista de beneficios si alguien aceptaba la invitación. Estás tirando bastante dinero solo para matar a un arrogante impostor. Sé la preferencia de vuestra especie por quienes tienen quirks fuertes y poderosos, y los que tienen quirks en general. Sinceramente dudaba que tu motivo aquí sea simplemente para beneficiar a los villanos en general, ya que la generosidad nunca está en nuestra naturaleza. Jem permaneció en silencio, su sonrisa jubilosa y acogedora permaneció estoica mientras miraba al villano cubierto de manos. ¿Qué insinúas, señor Shigaraki? Simplemente somos uno de vosotros que comparte un objetivo común. He oído rumores de que el cazador de héroes aborrece los quirks, respondió Shigaraki. ¿De verdad? Preguntó el villano con temática volcánica. Esa es nueva. ¿De dónde lo has oído? Silencio. Mis fuentes no te conciernen. Tomura le ignoró mientras el villano entrecerraba los ojos hacia Tomura. Volviendo al tema, los ideales del cazador de héroes están ganando terreno en el mundo. Hay un pequeño aumento de protestas en Japón en contra de la sociedad, valor en los quirks en general, y apoyar restricciones más estrictas sobre los quirks. El último comentario de Tomura provocó un tic en la sonrisa de Jem. Su fachada alegre parecía temblar ante el comentario del villano.
Higuraki Tomura. Jem habló. Yo. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, el teléfono en sus pantalones vibró. Jem sacó el teléfono y miró la pantalla. Jem abrió mucho los ojos. Sonaron los teléfonos de todos los presentes. Sacaron sus respectivos dispositivos. Cada villano miró la pantalla con interés al verla. Todos los móviles se iluminaron con una notificación. Lo que apareció en sus pantallas fue que había aparecido otra pelea contra el cazador de héroes, y el demonio de Osu se enfrentaba a los compañeros de Endeavor. Cazador de héroes. Uno de los héroes gritó al demonio de la encrucijada, una joven descarada de pelo en llamas y una personalidad igualmente ardiente. Su rasgo más distintivo era su largo cabello de llamas verdes danzantes, colgando con un flequillo a cada... Hola gente, ¿cómo están? Aquí Necro para hacerles un recordatorio que pueden darle a like, suscribirse y comentar, que todo es gratis, es una ayuda para mí, así que pueden hacer eso para apoyar el video, ya que no lucro nada con esto, ahora es por hobby. Otra cosa, no voy a aparecer al inicio. ¿Por qué se van a preguntar? Uno, porque estoy cansadísimo, ya acabo de llegar de la escuela, estoy cansado, estuve trabajando toda la tarde, terminé de trabajar, me fui al gimnasio, vine al gimnasio y me fui a la escuela. Y acabo de llegar, perdón. Estoy jodidamente mal, ando con dolor de estómagos y estoy jodido. Así que nada, yo lo dejo hasta ahí. Y bueno, eso nomás, así que sigamos con el video. Al lado de la cabeza y un flequillo más ancho que se deslizaba desde el centro de la frente hasta la derecha. Su chaqueta era gris claro, el cuello, el cinturón y las muñequeras eran negros con una línea roja más pequeña, y llevaba un cinturón con un medidor de temperatura en la parte delantera mientras un extintor estaba sujeto horizontalmente a la espalda. Llevaba en las piernas calcetines negros hasta la rodilla y botas negras cortas, y su máscara negra cubría la cara sobre la boca. Nosotros, los compañeros llameantes, hemos entrenado como un loco para vengar a nuestro jefe. Prepárate para un ajuste de cuentas, farsante, gritó la mujer mientras señalaba con el dedo al demonio de piernas cruzadas. El demonio no parecía impresionado por ella ni por sus otros 10 amigos detrás de ella, aunque no podían notarlo a través de su máscara. Todo lo que Garou veía, aparte de ella, era un héroe que parecía más momia que la momia que él mismo envió al hospital, un raro con temática de caballos, y otro hombre insípido que llevaba una puri con cuernos para parecer un oni. El resto Garou lo soltó con monótono, ya que ya había dejado de intentar recordar las caras de los menos impresionantes después de aplastar a tantos. No solo eso, eran compañeros. Había comido su buena parte del plato principal, y ahora los aperitivos le mordían los talones. Vamos, ¿no te vas a sentar ahí o vas a pelear? La mujer de la entrada le gritó. Un suspiro escapó de sus labios. Podía sentir la reticencia tirando de él hacia abajo mientras se ponía en pie. Su espíritu no coincidía con la protagonista de la protagonista cuyo nombre no conocía. Compañeros. ¿Compañeros? De verdad. Los espectadores alrededor de las vallas murmuraban entre ellos. Más espectadores, más gente, se reunieron alrededor del cordón. Algunos de los antiguos habitantes de Osu regresaron a la ciudad, su territorio, como él esperaba. Como esperaba, su plan de aceptar a los retos públicos ha dado a los residentes una sensación de seguridad suficiente para que puedan regresar a la tranquila ciudad, quizás atrayendo también a nuevos residentes. La zona alrededor de su arena se había convertido en una atracción turística. Se montaron puestos, se vendían varios productos con él en versiones más pequeñas aquí y allá, él en varias poses marciales y cosas así. Su aprendiz estaba muy entusiasmado con eso, comprando varios productos relacionados con él. Fue un poco entrañable cuando Gin compró uno y se lo enseñó. Ebiken logró trasladar su puesto de comida en la zona de espectadores, vendiéndola a espectadores hambrientos con un negocio próspero. Ebiken parecía feliz, aunque Garou no podía distinguirlo por la cabeza de camarón de Ebiken. Espera un momento. Ahora que lo pienso, ¿hemos dado en el fondo del barril?, preguntó un espectador, masticando un trozo de takoyaki desde la grada detrás de ellos. ¿Lo hicimos? Quiero decir, espera, se enfrentó a todos los héroes que se me ocurren. ¿Los buenos? Definitivamente los buenos. Creo que aún faltan algunos. Entonces, si eso es cierto, te oímos, y tus gestos de confianza no inspiran. El bocazas de pelo llamativo gritó desde el ring. Los espectadores sellaron los labios ante la réplica de la mujer mientras estiraba brazos y piernas, calentándose ante el aburrido demonio. Garou tenía ganas de decir lo que pensaba sobre el asunto, considerando que lo único que recibía eran las esferas bajas de la sociedad de héroes, incluidas las lamentables excusas de lo que este mundo consideraba el Top Ten. Algunos aún no había logrado aplastarlos, aunque mordió lo suficiente de los mejores como para que sus expectativas fueran tan bajas. Garou consideró cazar al resto para entregarlos a Omar como un mensaje para acelerar su recuperación. Lánguidamente, Garou les hizo un gesto para que se acercaran, sin ganas de la pelea. En los meses, su crecimiento en poder superó
superó tanto a los héroes que su rendimiento fue disminuyendo cada vez más con cada héroe que venía después. En cualquier caso, Garou debe aceptar a todos los retadores y enviarlos lejos, ya sea al hospital o de vuelta a sus camas en casa. Dejó claro que aceptaría retadores de todo tipo, independientemente de su posición en la sociedad de héroes, y no los enviaría al hospital de forma brutal. Con algo de ayuda, al menos de Ingenium. Ingenium le hizo prometer un favor a cambio, pero Garou no podía quejarse. Desde su charla, el hombre se atrevió a hablar con él en igualdad de condiciones, pero no era del todo desagradable, un gran cambio de ritmo comparado con la comida diaria a la que se enfrentaba. «Carga», gritó la líder mientras ella y los demás detrás de ella corrían, extendiéndose a su alrededor en una formación preplanificada. Garou experimentó muchas tácticas y estrategias de héroe, y las rechazó a pesar de sus artes marciales y la experiencia de sus otras presas. Sin pensarlo más, Garou se deslizó hacia el que tenía el apuri con cuernos y le dio un codazo en el estómago, derribándolo por encima del cordón y la multitud antes de saltar hacia la momia y descender con una patada giratoria. «Kido, Onima», la mujer en llamas gritó mientras el hombre momia giraba en su caída más rápido de un segundo. «Maldito». La mujer corrió hacia Garou y disparó una fuerte ráfaga de llamas, suficiente para envolver al cazador de héroes en un infierno. Garou no se movió mientras balanceaba el brazo, moviendo el viento y la llama mientras los fuegos se enroscaban alrededor de su mano y apagaban las llamas de la mujer. Sin decir una palabra más, Garou blandió su brazo envuelto en llamas, lanzando el fuego de la mujer más allá de ella y hacia los otros compañeros. La multitud permaneció en silencio mientras los compañeros gritaban, derribados por el fuego y el viento, al caer al suelo. La compañera, Burning, parpadeó mientras se giraba. Las llamas que Garou lanzó hacia atrás hicieron que la mitad de los compañeros se alejaran inconscientes. «¿Cómo demonios has hecho eso?», murmuró Burning mientras se volvía hacia la cazadora de héroes. El demonio no respondió, solo se acercó a ella con pasos pausados. Pasó muchas horas perfeccionando sus técnicas. Estaba dentro de la capacidad de sus artes marciales controlar y redirigir el poder de sus oponentes, incluso hasta el punto de manipular su propio poder en su contra. Quería probar esto con los quirks más sobrenaturales, pero tendría que usar el material como práctica. Varios otros compañeros supervivientes estaban junto a Burning, todos firmes pero con un nerviosismo palpable. Si Garou podía permitirse hablar, arremetería por su falta de preparación, ya que ninguno de ellos podría vencerle. Los compañeros restantes se acercaron al Garou que paseaba, cargando con un grito de guerra mientras lanzaban sus quirks contra él, con líneas heroicas mezcladas, pero Garou difundió la propaganda rutinaria. No pasó ni un minuto antes de que cada uno de ellos estuviera tumbado en el suelo, el de pie ante la mujer solitaria mientras le miraba a los ojos a través de su máscara demoníaca. El espíritu de lucha que ardía en sus ojos seguía ahí, ligeramente atenuado por la abrumadora diferencia entre ellos, pero aún presente. «¿Crees que esto es suficiente para romper mi espíritu? No voy a rendirme solo porque tú». Garou no se molestó en escuchar su discurso mientras le agarraba el cuello y la levantaba en el aire. Ella se atragantó en su mano, golpeando su brazo sin éxito mientras Garou suspiraba a través de su máscara. Prefería algo más estimulante que actuar para las masas, algo que merecía su atención este mes. Sin embargo, antes de que pudiera ahogarla y arrojarla a la ambulancia, una voz familiar y estentórea retumbó desde el cielo. «Garo». Alguien aterrizó detrás de él. Garou no necesitaba mirar atrás. Podía sentir el calor que irradiaba a su espalda, un calor que reconocía, aparte de su voz reconocible. «Bueno», susurró Garou, hablando por primera vez con su máscara, mientras soltaba a Burning cuando ella se atragantó cerca de sus pies. Sus labios se abrieron en una sonrisa al girarse, viendo la figura familiar del héroe número 2. Sus ojos inyectados en sangre se fruncieron con el ceño, ocultando un fuego más suave que Garou podía ver. Podía notar que su victoria entonces cambió al héroe de fuego. «PM jefe», gritó Burning. «¿Qué haces aquí? ¿No se supone que deberías estar en el hospital?» «Ya me he recuperado», respondió Endeavor solemnemente. Era extraño que el héroe número 2 se quedara tanto tiempo en el hospital. Garou se preguntó si Endeavor pasaba allí más tiempo del necesario. Sin prisa, Garou movió el dedo hacia Endeavor. La motivación para entretener a las masas crecía, las ideas desbordaban en la cabeza del cazador de héroes. Los dedos se apretaron en respuesta, tan fuerte que Garou pudo oír el látex esforzarse. Ardiendo, ayudar a los paramédicos a cargar a los demás, pidió Endeavor. Una necesidad de redención ardía dentro de Endeavor. Sin embargo, un presagio creciente persistía en su columna, susurrando en silencio que incluso con todo su poder, no podría vencer al demonio. Pepe, pero, ¿de qué hablas? No lo hiciste. Hemos entrenado con todas nuestras fuerzas para vengarte. Burning movía la cabeza de un lado a otro, entre su jefe y el hombre que la había aplastado. Endeavor no respondió. Él simplemente le lanzó una mirada. Burning se estremeció al ver sus ojos llenos de determinación. Garou rodeó al héroe, inspeccionándolo como un buitre que flota sobre carne fresca,
mueca, sin prestar atención a la mujer en llamas. Endeavor permaneció quieto, siguiendo a Garou con la mirada mientras Burning tragaba saliva a regañadientes. Podía sentir la tensión entre los dos creciendo como una llama que se avivaba. Burning se retiró a regañadientes cuando los paramédicos entraron inmediatamente en la arena de Garou. Todos los miembros del equipo médico podían cruzar su territorio sin temor a represalias mientras Garou los dejaba en paz, aunque eso no significaba que pudieran cruzar sin que el miedo les estremeciera el corazón. Burning y los demás sacaron a los héroes inconscientes del cordón y los llevaron a las ambulancias. Lanzó una última mirada a Endeavor mientras el último compañero era transportado al vehículo. «Será mejor que vuelvas entero, jefe», murmuró Burning antes de unirse al resto para observar. Mientras Garou rodeaba a Endeavor, sintió la necesidad de preguntar qué hacía desde su rehabilitación. Por desgracia, no podía ser tan hablador en esa persona. «Te he estado observando», preguntó Endeavor. Garou permaneció en silencio mientras se encogía de hombros hacia Endeavor. El héroe número 2 hizo una mueca al recibir su respuesta casual. «Has cambiado desde entonces». Las llamas de Endeavor se encendieron, desde sus cejas hasta su bigote. Garou ladeó un poco la cabeza ante sus llamas provocativas. Señaló a Endeavor y luego a sí mismo, preguntando si el tipo realmente quería una revancha. «Si me estás pidiendo que me atreva a pelear contigo, entonces sí». Garou casi se dobla. Casi rompe su imagen al oír eso. El farsante realmente quería volver a mirarle. Solo. «Después de todo, tengo una deuda que saldar después de lo que me hiciste. Cuando vi a mis compañeros». Endeavor apretó los puños. «Y compararlos conmigo mismo. He tomado una decisión». Garou se burló de Endeavor a través de su máscara, incluso cuando el héroe número 2 adoptó una postura básica de combate, las llamas envolviendo su puño mientras cargaba contra Garou. «Me niego a dejarme caer así. No me pudriré en la vergüenza cuando hay héroes con tal valor ardiendo en sus corazones». Garou desapareció, convirtiéndose en un borrón en su carrera hacia Endeavor, y lanzó a Endeavor hacia la ambulancia, tosiendo sangre de la boca del héroe mientras volaba, su pecho mostrando la marca del puño de Garou. Cuando el héroe chocó contra el coche ambulancia por la puerta trasera, todos giraron la cabeza hacia el ruido. «¿Qué acaba de pasar?», preguntó uno, moviendo la cabeza de un lado a otro entre el demonio y el ruido, el primero adoptando una pose con dos dedos ligeramente sobresaliendo de su puño. «Creo que Garou acaba de dejar inconsciente a Endeavor», otro adivinó mientras Garou volvía al centro. Garou se movía tan rápido que ninguno del público pudo registrar su velocidad. ¡Raag! El héroe explotó fuera del vehículo como un cañón, la rabia ardiendo como el fuego que llevaba. Endeavor, con sangre goteando en sus labios, lanzó su golpe de derecha directamente a Garou durante su huida. Sin embargo, Endeavor vio a Garou agacharse bajo su puño, un dolor agudo resonando desde el músculo estirado de su axila antes de que cada fibra de su brazo derecho se tensara, provocando una mueca de dolor en Endeavor cuando su vuelo cayó en un aterrizaje rodante. Gruñidos exhalados, Endeavor miró su brazo derecho, viéndolo rígido extendido como una rama de árbol. Siseó al intentar mover el brazo, pero el derecho no pudo obedecer su orden, dándose cuenta rápidamente de que su extremidad estaba incapacitada de alguna manera. «¿Qué has hecho?», gritó Endeavor mientras se levantaba, sujetando su brazo izquierdo en su miembro rígido. Garou no respondió mientras le miraba de frente, pero Endeavor podía sentir su sonrisa tras la máscara. Antes, Garou lo derribó por su arrogancia. Ahora, Garou jugaba con él para entretenerse, viendo que el cazador de héroes no decidía acabar con él tan rápido como antes. El mero recuerdo de su derrota hinchaba una emoción rebelde en el estómago de Endeavor mientras su voluntad ardía. No volverá más a las cenizas de la vergüenza que se negaron a salir del hospital. Chorros de llamas brotaron bajo sus plantas y Endeavor alzó el vuelo. Rugió y lanzó el puño izquierdo al cazador de héroes. Garou atrapó su puño y se enroscó, sujetando brazos y piernas mientras lanzaba el equilibrio de vuelo de Endeavor y lo dejaba caer de cara en un derrape. Endeavor tosió mientras Garou seguía aterrizando a su lado. Endeavor lanzó un puño de fuego a Garou, pero su pie aplastó su mano ofensiva contra el hormigón, provocándole una mueca. Endeavor intentó ponerse de pie, pero Garou pisoteó la parte trasera de la pierna derecha de Endeavor, apoyó su peso y lo hizo caer de rodillas. Garou aprovechó el indefenso lado derecho de Endeavor mientras el público veía cómo Garou se colocaba sobre la pata trasera de Endeavor, se levantaba a la altura de los ojos de Endeavor y lanzaba un puñetazo curvo a la barbilla de Endeavor. Su cabeza retumbaba desde la barbilla hacia arriba. El shock detuvo sus pensamientos. Nudillos duros llovieron en la parte derecha de su coronilla, golpes suaves pero devastadores golpeando rápidamente la sien de Endeavor mientras su conciencia temblaba con cada golpe rápido. Tras el 10º golpe, Garou lanzó una patada de hacha en la cabeza de Endeavor, el cráneo rebotando hacia arriba con un delirio conmocionante que le aturdía los pensamientos antes de que Garou cayera al suelo de la calle y le diera otro golpe de puño con su barbilla. El mundo de Endeavor empezó a sonar, y todo sonido se ahogó mientras su visión se inclinaba y caía de bruces
cruce sobre el hormigón. Y Endeavor está caído. La multitud se quedó boquiabierta, algunos coreando el nombre de Garou mientras otros rugían a Endeavor para que se levantara. Endeavor apenas pudo registrar el sonido mientras yacía allí, esperando a que el zumbido cesara mientras la oscuridad se acercaba a los rincones de su conciencia. Su mente se quedó en blanco mientras lentamente se alejaba de la realidad hacia sus sueños, mientras Garou observaba su descenso con cierta diversión. Los ojos del héroe permanecían fijos en el espacio vacío, incapaz de pensar mientras su mente giraba por la fuerza concusiva. Para sorpresa de Garou, Endeavor se incorporó lentamente. Todos podían sentir la concentración y el esfuerzo tangibles recorrer sus músculos, intentando recuperar el aire. Endeavor tropezaba de un lado a otro, su centro de equilibrio desordenado. Sus ojos se quedaron en blanco por el mareo durante un breve segundo antes de que sacudiera la cabeza para volver a enfocarse. No lo harás, me dejé llevar. Garou le dio una patada en la rodilla, arrancando un grito de dolor de la víctima mientras Garou agarraba su brazo derecho flácido y lo torcía con una mano, exprimiendo más gritos de dolor del número 2 del héroe. Garou se levantó, preguntándose si debería hacer lo mismo con el brazo de Endeavor que con el de All Might por un instante. Pero en ese segundo, Garou soltó y alzó la guardia en el momento en que Endeavor giró la cabeza hacia él con el puño cerrado. Ya burn. Endeavor se la lanzó a Garou a pesar de la posición incómoda. Un enorme chorro de fuego se lanzó hacia Garou, pero no le alcanzó. Garou giró alrededor de Endeavor, moviéndose a su derecha pero no sin antes mirar la llama. Salió disparada con fuerza como un láser, volando sobre los civiles en una inclinación entre los edificios y hacia el cielo. Aprovechando su impulso, Garou lanzó un compañero y clavó la punta del pie bajo el hombro izquierdo de Endeavor, justo en el punto sensible y tenso de los músculos. Endeavor hizo una mueca al sentir un esguince en los músculos, como si alguien hubiera golpeado la cuerda tensa con un látigo. Por eso, Endeavor confirmó su peor miedo. Garou ya no era el mismo hombre que le derrotó a él y a sus compañeros héroes de antes. Sus movimientos eran más precisos, su precisión más fuerte. Endeavor podía ver la suavidad de sus transiciones con cada movimiento, algo que no solo inspiraba un escalofrío en el héroe de la llama, sino también una sensación de inspiración dentro de él. ¿Tienes tanto poder de fuego dentro? Garou habló suavemente, lo suficientemente bajo para que solo Endeavor lo oyera. ¿Estás impresionado?, preguntó Endeavor. He visto mejores. ¡Qué pena! Endeavor perdió la mitad de la sensibilidad en el brazo izquierdo al hacer el derecho, pero aún así le costaba resistir. ¿Por qué me peleas?, preguntó Garou. Acabas de salir, ¿verdad? Ni de broma, eso va a marcar la diferencia. Ahora hablas en público, respondió Endeavor. Responde, o te enviaré de vuelta como un lisiado. Garou amenazó. ¿No es obvio? Endeavor esbozó una breve sonrisa. Me niego a acobardarme ante la sombra del miedo que nos has lanzado. Garou arqueó una ceja detrás de la máscara. ¿Perdona? Estoy luchando por la misma razón que todos los héroes. Endeavor se levantó, tosiendo, sus respiraciones pesadas volviendo al ritmo. Para luchar contra el miedo que nos infundiste a todos. Garou entrecerró los ojos detrás de la máscara. Un sentimiento mezclado creció en el demonio de oso al oír la palabra miedo. Le recordaba su objetivo principal, convertirse en el símbolo del miedo. ¿Qué hacía perdiendo el tiempo aquí, en las calles, actuando para las masas? Vamos, Garou. Una voz solitaria vitoreó entre la multitud. Garou se volvió hacia la voz, viendo al chico montado sobre los hombros del chico verde. El chico llevaba una réplica de su máscara demoníaca y saludaba a Garou con una figura de acción suya en la mano. El chico verde estaba de pie junto a Skeleton con los ojos abiertos de asombro y una ligera aprensión. Skeleton parecía tan nervioso que la sangre podría salir de sus labios otra vez. Entre los vítores por Endeavor, también hubo vítores por Garou. ¿Desde cuándo empezaron a animarle? Garou apartó ese pensamiento mientras volvía a centrarse en Endeavor. El miedo que sentiste no es nada, respondió Garou. Recordó por qué hacía esto. Este no era el miedo que deseaba. Esperaba el momento en que alcanzara su visión, convertirse en el verdadero símbolo, uno que eclipsaría a All Might. El miedo al que aspiro es mucho peor. Entonces, ¿por qué estás aquí peleando por su entretenimiento? Endeavor acusó. Encontrar a alguien digno de mis puños. Garou reprendió. Y tú, cerilla, no eres digno. Como un martillo en un clavo, las palabras resonaron en su oído. Con los dientes apretados, Endeavor le respondió gritando. ¿Y crees que tienes derecho a juzgarme? Juzgarnos a todos. Sin decir palabra, Garou adoptó su postura. Endeavor no necesitaba escuchar una respuesta para saber la suya. No dejaré que tu egoísmo infeste más nuestra sociedad, Garou. Llamas surgieron de Endeavor, el calor impregnando el aire, aumentando con su ira. Midoriya observaba intensamente. Garou le estaba enseñando una lección sobre cómo enfrentarse a oponentes de mayor tamaño. Mira bien, dijo Gin señalando a Garou. Aniki apunta a su garganta. Dejando un rastro en llamas, Endeavor hizo el primer movimiento, pero cuando entró en el alcance de Garou, este encontró el pie de Garou presionando su garganta, la fuerza lo
lo hizo retroceder a medias. Toshinori se quedó boquiabierto al ver a Garou prácticamente de pie sobre la garganta de Endeavor, con la punta de un pie, con este último atragantándose, incapaz de alcanzarlo. Endeavor ya cayó de rodillas, con los ojos en blanco mientras su torso casi se curvaba 90 grados hacia atrás antes de que Garou saltara de Endeavor. Sin embargo, Garou agarró la oreja de Endeavor antes de que aterrizara y tiró de él cuando sus pies tocaron el suelo, haciendo que Endeavor se desplomara en una espiral torcida. «¿Sé cómo supiste que apuntaría allí?», preguntó Midoriya, viendo cómo Garou golpeaba a Endeavor con ambos puños, lanzándolo a la ambulancia. «Lo conozco desde hace tiempo». Gin se encogió de hombros sobre la cabeza de Midoriya mientras Endeavor salía de la ambulancia una vez más, luchando por volver a la batalla mientras los paramédicos le sujetaban por los brazos. Sus ojos miraban perezosamente como humillarlo. Toshinori se unió a la conversación. Es posible que Garou, ser más delicado. Apunta a la entrepierna. Gin le gritó a Garou. Toshinori palideció al ver la sonrisa traviesa de Gin. Hubo algunas miradas atraídas hacia Gin, otras boquiabiertas por sus palabras. Endeavor incluso giró la cabeza hacia Gin. El propio Garou se frotaba la barbilla pensativo. No había palabras para describir lo malvado que podía ser Gin mientras su sonrisa aparentemente inocente se hacía cada vez más grande y la alegría sádica que había detrás. Garou incluso caminaba hacia Endeavor. Toshinori y Midoriya apenas pudieron contener sus reacciones cuando Garou logró asestar el golpe fatal a pesar de los intentos de Endeavor. Algunos se estremecían de dolor fantasma, otros contenían la risa mientras grababan la reacción exagerada de Endeavor al dolor en su ingle, la cara ridículamente dolorida, como se sujetaba la entrepierna que Garou acababa de patear mientras caía de rodillas. Sí, brutalidad. Gin animó, levantando sus pequeños brazos en el aire. Midoriya y Toshinori no compartían el entusiasmo de Gin al ver a Endeavor arrastrarse de dolor, solo lástima y empatía por el héroe número 2. Garou, en cambio, volvía a su sitio, con un paso aparentemente relajado, como si el estrés hubiera abandonado sus hombros. Toshinori podía ver que a Garou le gustaba eso detrás de esa máscara. Toshinori miró al chico montado en el hombro de Izuku. A este ritmo, el chico se convertiría en una mala influencia. Había obtenido el gusto de Garou de recibir alegría al infligir sufrimiento a los héroes. Y como están, gente, llegamos hasta el final del video. Espero que se haya entretenido o le haya gustado por lo menos un poco o una parte del video. ¿Qué opinan? ¿Le gustó? ¿No le gustó? ¿Lo hubiesen cambiado? ¿Está todo bien? Yo creo que está bastante bien. Ya dije que no iba a aparecer el inicio ni de este ni del otro. Cuando vengo muy cansado o algo de eso, yo no voy a estar haciendo introducciones, nada. Simplemente va a ser el descargo responsabilidad y a darle el capítulo, ¿ok? Nada más. Porque no, estoy muy cansado, no quiero hablar, no quiero hacer nada. Simplemente quiero agarrar, subirlo. Ustedes tienen el video por día que siempre subo. Siempre trato de subir un video por día para que ustedes se tengan ahí. Así que nada, nos vemos después, muchachos. Y como siempre digo, tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao, chao.